Buenos días a todos. En primer lugar, el nombre que sugirieron para la presentación, pues yo lo resumí, como está señalado en la diapositiva, es en armonización de las fases de gestión. ¿Por qué? Porque ya más adelante les voy a recalcar cuál es el manejo que le doy al tema. Entonces voy a dividir la presentación en tres partes: un contexto, la armonización y las respuestas y los retos que tenemos frente al tema. Hablando del contexto, entonces ahí viene la razón de lo que les señalaba ahora. El nombre que utilizo es ¿por qué? Porque voy a utilizar un enfoque sistémico, es decir, en primer lugar, tengo que señalar que aquí en estos elementos que se señalan en el título, lo que tenemos es una secuencia en la cual vamos a tener básicamente un problema que es unas entradas de información financiera y al final unas salidas, unos reportes financieros, después de todos esos elementos. Y en la mitad que hay una caja negra que llaman los que manejan la teoría de sistemas, donde tenemos una serie de procesos administrativos, unos sistemas de información, una normatividad que regla el funcionamiento de todo ese sistema. Y dentro de ese proceso, y ahí es donde viene por qué las denomino fases, estarían la planeación, el presupuesto, la tesorería, la contabilidad, la estadística y los elementos de control. Lógicamente, este es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque cada país resuelve el manejo que hace este sistema de diferente forma. En el caso colombiano, cada uno de estos constituye una especialidad, y de hecho lo son. La planeación tiene sus propios desarrollos. Tenemos la planeación en términos económicos generales, económicos sociales, tenemos la planeación fiscal, igual nos sucede con cada uno de los demás. Todos tienen sus propias particularidades, sus propias reglas de juego, es decir, a su vez cada uno de estos fases del proceso general son sistemas en sí mismos. Y esos sistemas en sí mismos además se conectan con otra constelación de sistemas, ¿cierto? Y esa constelación de sistemas también nos obliga a hacer unas conexiones. Entonces, hay unos acuerdos que se tienen que hacer dependiendo de qué, de los fines analíticos que se pretenden alcanzar con cada uno. Es decir, la particularidad de cada una de las fases del proceso depende de la finalidad analítica que se espera alcanzar. En Colombia, entonces decíamos, este continuo, estas fases del proceso, las tenemos acá. Resulta que tienen un organismo rector para cada caso. Entonces, en el caso de la planeación está el Departamento Nacional de Planeación en términos de los temas económicos y sociales, y en términos de política fiscal está el Ministerio de Hacienda, en particular a través de la Dirección General de Política Macroeconómica. A nivel del presupuesto está el Departamento Nacional de Planeación, que tiene una dirección que es la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, que en el arreglo colombiano tiene todo el manejo de los proyectos de inversión. Esa es una particularidad nuestra, que en este momento, al hacer el análisis de continuo, se convierte en uno de los problemas para resolver la dinámica del sistema como tal. ¿Por qué? Porque tiene sus propias reglas, su sistema está desarrollado de manera tal que los resultados que él genera sencillamente se trasladan y se suman a lo que hace ¿quién? El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Es decir, utiliza clasificadores diferentes, utiliza criterios de manejo de la información financiera diferentes que generan una separación de la información. Además, al manejo de tesorería y de la ejecución, pues tenemos fuera de la Dirección General de Crédito Público y el Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda, pues tenemos también entidades que están autorizadas para que hagan manejos independientes a través de cajas o a través de encargos fiduciarios, manejos en entidades financieras. Entonces frente a esto tenemos un tema, y es que no tenemos un organismo rector propiamente dicho, sino unos criterios generales de manejo de los recursos financieros,
A nivel de contabilidad existe también una separación. ¿Por qué? Porque tenemos de una parte a una entidad que es la Contaduría General de la Nación, ¿cierto?, que hace lo que, para poder diferenciarlo, llamamos la contabilidad financiera, pero en un caso que no se repite tampoco en muchos países, tenemos que la Contraloría, el órgano de control, se le ha encargado una función administrativa que es llevar la contabilidad presupuestal. Cuando uno empieza a ver la dinámica del flujo continuo que debe tener la información financiera, a veces se pregunta cuál es el beneficio real de hacer esa separación, de qué beneficios se obtienen, si sencillamente es el reflejo del cumplimiento de unas metas cuantitativas y cualitativas de partidas señaladas en el presupuesto. Pero ese es nuestro ordenamiento. La estadística entonces está fundamentalmente a cargo de un departamento administrativo, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pero también en materia fiscal el Ministerio de Hacienda lleva información estadística a través de la Dirección General de Política Macro. Es decir, la Dirección de Política Macro está tanto en la fase de planeación de política fiscal como en el manejo de la estadística fiscal. Y a nivel de control, pues tenemos el órgano de control que señalaba antes, la Contraloría General de la República, pero también hay unidades territoriales, entes territoriales que tienen sus propias contralorías, ¿sí? ¿Qué sucede? Que las entidades a su interior replican este modelo que como les estoy mostrando es fundamentalmente vertical. A pesar de la línea que señalé aquí, el comportamiento es absolutamente vertical. Entonces las entidades tienen una oficina de planeación y esa oficina de planeación es la que se entiende con los órganos de planeación. Tienen una oficina de presupuesto y esa oficina es la que se entiende con la dirección de presupuesto. Y así sucesivamente en cada uno de los demás. Afortunadamente en el tema de la estadística no hay ese tema. En este momento el Plan Nacional de Desarrollo acaba de sacar un ordenamiento que es bien importante, que es sacar adelante el Sistema Nacional de Estadística precisamente para ordenar la temática. ¿Por qué? Porque el Departamento Nacional de Estadística, si bien es el órgano rector, existen estadísticas sectoriales que no están totalmente armonizadas o ordenadas en términos del manejo que tienen que tener por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Es decir, se llevan estadísticas, pero cada uno con las reglas de juego propias que ha establecido el sector en particular. Y pues a nivel de control, digamos que no hay un órgano como tal de control, sino que son esas estructuras que todos conocemos en el manejo general de la gestión pública, que es las oficinas de control interno, y ahí en realidad no tenemos mayor inconveniente. Entonces cada uno, como señalaba, reporta automáticamente a cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, en cada fase del proceso se cuenta con un órgano rector, como señalaba ahora. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a que tenemos sistemas independientes. Las entidades replican la separación en sus estructuras administrativas. ¿Eso qué hace? Pues no se garantiza la conectividad del proceso general de gestión. Cada dependencia reporta a su órgano rector, es decir, que hay normas, procesos no armonizados ni integrados de manera total. Este es básicamente el diagnóstico, digamos, que nosotros tenemos frente a la situación. Es un análisis que yo comentaba de pronto antes de comenzar la charla con alguien y le decía, a veces uno sale del país y va a charlas y escucha conferencias y le muestran todo lo mejor. Aquí yo estoy mostrándoles realmente cómo funcionamos nosotros. En realidad falta integración. Tenemos desarrollos, pero son desarrollos que son individuales. Pero en el colectivo del sistema de información financiera tenemos que ganar en articulación. Entonces, esto se refleja también ¿en qué? En que los sistemas de soporte pues igualmente son sistemas que responden a cada uno de esas fases del proceso. Entonces tenemos un suite que es el modelo para los temas de planeación nacional, un modelo fiscal.
¿Por qué? Porque aquí viene una historia que me parece importante, porque por ahí empecé yo cuando empecé a meterme en estos temas, y es que en Colombia las cuentas fiscales, estas cuentas que nos estaba contando el ministro, las manejamos a través de un esquema que es un Pareto que llamamos en general, es decir, tomamos unas muestras de las entidades más representativas y tomamos básicamente lo que se controla a través de la Tesorería Nacional, y a partir de eso sacamos las decisiones, porque partimos de un supuesto general, y es que todas las demás cuentas son tan pequeñas que no tienen impacto, o que si se generan recaudos, esos recaudos automáticamente constituyen un gasto y por lo tanto son insignificantes fiscalmente. Pero eso no es sano en el sentido de lo que se pretende hoy en día, porque además los sistemas de información permiten ya que se tengan unos manejos mucho más universales de la información. El manejo del presupuesto, entonces aquí tenemos un sistema bastante robusto que es bien importante, que es el Sistema Integrado de Información Financiera, que es el SIAP en la mayoría de los países latinoamericanos, que es una herramienta fundamental, que es una herramienta de gestión, donde están las transacciones financieras reflejadas en todas y cada una de las fases del proceso, pero que también tiene divorcio con los otros sistemas, tiene problemas con los otros sistemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque resulta que la tesorería, como vemos acá, la tesorería también tiene sistemas propios y adolece de interfaces para poder garantizar tener la información de manera oportuna. Entonces muchas veces los analistas al mismo interior del gobierno tienen que tomar la información directamente de la tesorería y no del CIF, para poder tener información oportuna. En el caso, ¿y qué sucede? Que la contabilidad tiene un sistema, pero que es el CHIP, que es el consolidador de Hacienda, y ese consolidador, ¿qué hace? Duplica esfuerzos. ¿Por qué? Porque se carga a mano la información. No hay una conectividad directa del CIP para para generar los balances, ¿sí? Entonces hay doble esfuerzo, hay más de un registro, se pone en riesgo la información. Y la estadística, ¿qué sucede? Pues la estadística existe en dos sistemas, el sistema de cuentas nacionales del DANE, que toma la información directamente del CHIP, pero ¿qué sucede? Que como no tiene los datos de las transacciones, tiene que recurrir al CIF para buscar las explicaciones, ¿sí? Porque en el otro solamente tiene registros de saldos. Y el organismo de control pues toma la información del CIF y del CHIP, pero con una gran dificultad, que dado que ellos dicen que la Constitución les ha señalado la función que les señalaba antes de llevar la contabilidad presupuestal, entonces ellos le emiten formularios para que las entidades les reporten información directamente, es decir, se duplica el esfuerzo también en términos del registro. Y las entidades pues tienen que generar sistemas propios que respondan a todos los requerimientos de los órganos rectores. Otro gran problema, las coberturas. Las coberturas varían dentro de cada una de las fases del proceso. Entonces, en el caso de la planeación, solamente toma o tiene una metodología propia. Cuando uno mira el Plan Nacional de Desarrollo, encuentra que esa metodología, ¿qué hace? Coge solamente lo que se denomina en Colombia inversión, que no es necesariamente la inversión financiera, y a eso le suma la información de las transferencias que se le hace a las entidades territoriales, incluye los recursos de regalías que tienen un sistema presupuestal independiente, y le suman los recursos privados que generen gasto público o actividad de beneficio público. Es decir, tiene su propia metodología. Es decir, la cobertura es particular. El presupuesto, el sistema integrado de información financiera, tiene el paquete
paquete de lo que llamamos el presupuesto general de la nación, y pero además se incluyen en otro sistema independiente las empresas industriales y comerciales del Estado y el sistema general de regalías. Tiene distintas coberturas, y esas distintas coberturas, además de ¿qué? De las definiciones de lo que se entiende dentro de cada una por entidad, generan dificultades de comunicación entre la información entre cada uno de los órganos dentro de la fase del proceso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que hoy en día nosotros, dado que reconocemos esta realidad que estamos viviendo, que existen importantes avances dentro de cada una de las fases, y como señalaba el ministro, tenemos una política fiscal responsable que se refleja en los resultados, es decir, que somos como dos equipos de fútbol que no tenemos mucha, a veces podemos decir, no tenemos mucha técnica, pero hacemos goles, ¿cierto? Entonces creemos que es el momento de organizarnos y funcionar mejor como equipo, ¿sí? Entonces hay que mejorar la articulación del proceso. Ya esto nos dice, hombre, cojamos las ventajas del manual de estadística del 2014, vamos para allá. Hay un propósito nacional a partir de, como señalaba el ministro, el término de las buenas prácticas, y el club de las buenas prácticas es la OCDE, y Colombia por lo tanto quiere entrar a formar parte de eso, ya tiene un trabajo con ellos y unos acuerdos para poder ingresar. Y en general tenemos que mejorar la medición de los resultados. Entonces, ¿por qué? Porque estamos seguros de que si no hay buena medición de los resultados, pues no podemos mejorar nuestra capacidad de evaluación de lo que estamos haciendo. Entonces, para mejorar la evaluación de lo que estamos haciendo necesitamos avanzar. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que esto se vuelva un verdadero continuo, que tenga una conexión, esa situación esperada. Que tengamos la posibilidad vamos a soñar, vamos a tener un registro único de entrada, que el proceso sea automático, que la solución se dé desde la misma fuente, que no dupliquemos esfuerzos, que hagamos un manejo articulado de administración de catálogos. ¿Por qué? Porque con un registro único eliminamos el registro en cada fase, con un proceso automático pues la generación de estados se reduce porque no hay intervención de la mano del hombre. Si arreglamos desde la fuente el tema, pues tenemos un beneficio para todos en la cadena de información, y la administración de catálogos pues nos permite consensos y avance como un verdadero equipo. La armonización. La armonización que señala el Fondo Monetario en su manual. Señala que la armonización significa que los datos pueden combinarse. Básicamente, subrayo la palabra combinarse, desde distintos sistemas. ¿Y se da cuándo? Cuando se dan tres condiciones, ¿cierto? Que las definiciones, las convenciones y los conceptos básicos son los mismos, y subrayo de nuevo, en la medida de lo posible. Es decir, que respetamos la identidad de cada uno de los requerimientos de las salidas de información que tiene cada una de las fases. En términos idiomáticos, yo digo que esto es como el tema de la armonización es como la traducción entre dos idiomas. La traducción tiene que respetar entonces los conceptos propios, las definiciones que cada grupo social tiene al interior de su vocabulario, y que cuando se pasen al siguiente idioma sean comprensibles. Entonces, sabemos que le podemos poner al Google el traductor, pero eso no nos da la traducción real. Tenemos que hacer los ajustes. Listo, entonces nosotros decimos, superamos una fase, y es que tuvimos una gran discusión: adoptar, converger, armonizar. Dijimos, aquí lo que hay es que armonizar, porque vuelvo y repito, hay que respetar las identidades, los requisitos, los propósitos propios de cada una de las fases. Voy a saltarme este pedazo para llegar acá. Entonces, esa armonización se tiene que dar en tres dimensiones. Una, que es la armonización entre las especialidades,
La armonización que se tiene que dar con el elemento común a todos estos, a todo esto que yo estoy hablando, que es información financiera pública, y eso se da a través de ¿qué? Del MEF 2014, que ya hizo un trabajo importante y que fue que armonizó las visiones de flujos y stock, de stock, y eso tiene que hacerse también a través de ¿qué? De la armonización que tienen todos estos con los otros estándares internacionales propios de cada especialidad. Entonces, las respuestas, pues comienzo al revés. En el punto 3, eso ya lo están haciendo los organismos internacionales. En el punto 2, digamos que ya hay un consenso sobre esa necesidad de esa armonización. Y entonces nos queda a nosotros el trabajo del punto 1. Y ese trabajo del punto 1, pues básicamente implica ¿qué? Antes que nada una disposición al cambio y una articulación de todos los que trabajamos en el tema. Y entonces voy a hablarles de la creación que hicimos de la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas, y tiene que tener un escalamiento. Primero, contabilidad y presupuesto tienen que ponerse de acuerdo. Segundo, tiene que haber convergencia entre los procesos administrativos, convergencia entre los resultados estadísticos, verificar la calidad, la calidad de la información que estamos procesando, y después la incorporación de otros procesos administrativos, es decir, traer información de las otras constelaciones de información que señalaba al comienzo. Entonces hicimos la comisión precisamente con el objeto fundamental de generar este proceso de armonización, y ya generamos un primer producto que se llama el CUIN, el Código Único Institucional, que ya está en aplicación, y es un código que nos permite hablar entre todos ya dentro de los términos de la clasificación internacional. Esa comisión entonces tiene un comité técnico, y ese comité técnico ha establecido unas mesas de trabajo precisamente para ir atacando distintos temas. Entonces hay una mesa de entidades, una de seguridad, una de deuda, una de ingresos públicos, y desarrolla varios proyectos. Esos varios proyectos, entonces uno que es el que precisamente dio parte de ese diagnóstico que les señalaba, que era el de la estructuración del sistema integrado de información financiera pública. Hay otros proyectos en curso como de valoración de activos no financieros, otro que estamos desarrollando en la Dirección General de Presupuesto para efecto del plan de cuentas presupuestal, y otro que está iniciando sobre calidad de la información. Ahora bien, tenemos entre cada par unas agendas, unos temas, unos trabajos que realizar. Es decir, entre planeación, presupuesto, entre presupuesto y tesorería, entre tesorería y contabilidad. Eso los tenemos acá. Esta presentación me imagino que les llega a todos de todas maneras para que la vean con más calma. Entonces, en términos de planeación y presupuesto hay dos proyectos en curso, uno que está trabajando el tema de la clasificación programática, y otro que es el que les señalaba, que es el tema de la clasificación presupuestal, que tiene que ver con tener claridad sobre el objeto del gasto. ¿Sí? Y en la programática, ¿por qué? Porque la inversión se maneja de esa manera, pero el funcionamiento no. Y lo mismo sucede en el sentido contrario, es decir, el funcionamiento lo manejamos por objeto de gasto, pero no la inversión. Entonces, la generación de estadísticas, la generación de la misma contabilidad es todo un problema, porque tenemos dificultades a veces al ver reflejados los proyectos contablemente. Encuentra uno cosas curiosas. En días pasados yo miraba precisamente en una entidad un proyecto que es de capacitación, y entonces encontraba que desde el registro contable aparecía alimentación escolar. Entonces se gastaron parte de la plata en otra cosa, pero como no hay cruce de la información, entonces no pasa nada, seguimos para adelante todos y todos felices. Hay necesidad entonces de hacer el cambio. Esperamos hacerlo sin cambiar la Constitución, hacerlo con las normas vigentes, es decir, adecuarlo a esa realidad colombiana dentro de ese criterio que dijimos de la armonización, es decir, de mantenernos dentro de la especialidad. A nivel de presupuesto y de la ejecución, o sea, del manejo de tesorería, nosotros no tenemos mayor problema, tenemos un buen manejo. No, necesitamos es que los clasificadores se apliquen en toda la cadena, porque en Colombia la mayoría de los clasificadores los utilizamos es para la programación, es decir, cuando necesitamos vender. A la hora de vender es la programación, pero cuando vamos a ejecutar
no hay información. Entonces necesitamos ampliar eso, el uso completo. El CUN, que a pesar de que es un tema diferente, pues nos sirve. ¿Por qué? Porque nos permite que toda la información, al tenerla nosotros, podemos ajustarnos. A nivel de el gran reto es entre el manejo que tenemos entre la ejecución y la contabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que iniciar un trabajo, estamos ahí, y es revisar las definiciones y conceptos entre los dos, y necesitamos hacer un gran trabajo que es precisar los momentos contables y presupuestales. ¿Por qué? Porque en Colombia se dice, no, nosotros sí estamos ya en el devengo. Resulta que en la práctica no, porque en Colombia tenemos una figura que se llama presupuestalmente las reservas presupuestales, que es la diferencia entre los contratos y la entrega de bienes y servicios, y eso lo registramos, lo manejamos. Entonces en la práctica no estamos manejando la obligación fiscal como es entendida en términos económicos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en esto. Y tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que formar contadores, es decir, los que manejan los que están en cada una de las fases del proceso tienen que formarse, tenemos que formarnos como contadores para poder entender la integralidad de las ventajas que nos da la nueva metodología. A nivel de estadística, ya termino con esto, de la contabilidad y la estadística, hemos determinado un plan de convergencia. Ese plan de convergencia es un acuerdo con la OCDE. ¿Por qué? Porque la OCDE nos ha dicho que la información se lee es a partir de la salida del sistema de cuentas nacionales. Entonces, el plan de convergencia es para poner de acuerdo al DANE y al Ministerio de Hacienda, porque como cada uno maneja metodologías distintas, poder articular el proceso. Y a nivel de los órganos de control, pues necesitamos garantizar que ellos se vinculen efectivamente al proceso, reduciendo los requerimientos de información, que entiendan que la contabilidad presupuestal se genera desde este sistema integrado y no requieran información adicional de las entidades, y que tengan una vinculación técnica al tema, haciendo a partir de recomendaciones. Muy amables.